Hola, ¿qué tal? Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante y desde mi punto de vista muy trascendental, que es la migración y las relaciones migratorias entre México y Estados Unidos durante el sexenio de Díaz Ordaz hasta el de Miguel de la Madrid. Además, también daremos una breve explicación de lo que pasó y las relaciones que se estaban dando en este periodo de tiempo durante los sexenios que estaban. Además de esto, tomaremos a tres autores que nos han funcionado para abordar la política, la economía y la cultura a lo largo pues, del curso. Durante más de 2 décadas, entre los sexenios de Gustavo Díaz Ordaz y Miguel de la Madrid, México atravesó profundas transformaciones políticas, económicas y sociales. En este mismo periodo, la migración hacia Estados Unidos se consolidó como uno de los fenómenos más importantes en la historia contemporánea de ambos países. Durante este video vamos a revisar cómo evolucionó esa relación migratoria y le explicaremos a través de perspectivas teóricas clave, comenzando por Pablo González Casanova, uno de los grandes sociólogos mexicanos que habló del colonialismo interno, una estructura de desigualdad donde ciertos grupos o regiones dentro del país viven en condiciones pues prácticamente de marginación semejantes a las que existían en los sistemas coloniales. De hecho, de ahí el nombre de colonialismo interno. Bueno, pues en ese sentido, la migración puede verse como una respuesta a esas desigualdades. Por ejemplo, comunidades rurales o marginadas que al no encontrar oportunidades en México buscaban sobrevivir cruzando pues la frontera hacia Estados Unidos. Por otro lado, tenemos a Fernando Escalante Gonzalvo, quien nos ayuda a comprender el camino cultural. Desde su mirada, la migración no es solo económica, sino también cultural, implicando nuevas identidades, nuevas aspiraciones, nuevas formas de entender el éxito y también incluso arraigándonos de otra cultura, aprendiendo de otra cultura, no haciendo estas migraciones hacia otro país. Y bueno, pues finalmente tenemos a David Easton, quien propone que el Estado funciona como un sistema político con inputs, información que se utiliza para iniciar un proceso, o sea, en este caso las demandas sociales, y outputs, que son los resultados, productos o servicios, que en este caso serían las políticas públicas que nos lanza el gobierno, ¿no? Si aplicamos este modelo a México, la migración puede entenderse como una salida del sistema, como un output, una forma en que la sociedad responde cuando el Estado no logra satisfacer sus demandas de empleo, bienestar o seguridad. Bueno, pues dejando en claro estos tres autores, eh, vamos a ver cómo se desarrolló la relación migratoria durante estos distintos sexenios, comenzando pues claro por el de Díaz Ordaz, que fue de 1964 a 1970. Eh, el gobierno fue caracterizado por el llamado desarrollo estabilizador, que fue una etapa de crecimiento económico sostenido y de baja inflación, una etapa verdaderamente trascendental en México en cuanto a economía, en cuanto a política, cultura, cine. Hubo un sinfín de crecimiento en México. Incluso fue donde estuvo la llamada época dorada, ¿no? Eh, pero al mismo tiempo este modelo profundizó las desigualdades entre regiones urbanas y rurales. Pues claro, o sea, no era solamente crecimiento en todo el país. Desde siempre han habido zonas marginadas, que pues en este caso eran los rurales, ¿no? Además, en 1964, y retomando el tema, que es la migración, justo al inicio del sexenio de Díaz Ordaz, terminó el programa Bracero, el cual fue un acuerdo binacional entre México y Estados Unidos que permitió a trabajadores mexicanos laborar temporalmente en el sector agrícola y ferroviario estadounidense, principalmente entre 1942 y 1964, pues para cubrir la escasez de mano de obra durante la Segunda Guerra Mundial de la que venía saliendo Estados Unidos, ¿no? Voy a dar unos datos específicos. La duración del programa estuvo vigente de 1942 a 1964. Eh, Principalmente se dio trabajo en Estados Unidos
trabajo agrícola y ferroviario. Los braceros trabajaban principalmente en la agricultura, por ejemplo en la recolección de cosechas y el sector pues ferroviario, ¿no? Estos contratos que se ofrecían a las personas mexicanas eran temporales, o sea, los trabajadores migraban con contratos temporales para laborar en Estados Unidos. Sin embargo, esto vino en declive por precisamente problemas laborales, que a pesar de ser un programa legal, los trabajadores se enfrentaron con condiciones de abusos, con bajos salarios, con discriminación. Por ejemplo, abordando el tema de bajos salarios, en el fondo de ahorro se les descontaba un porcentaje de su salario para un fondo de ahorro que ellos tenían, pero este dinero al momento de ser entregado no se daba completo, era solamente un porcentaje. De ahí es un ejemplo claro por el cual la gente tenía un descontento hacia este programa, ¿no? Y su manera de implementarlo. El fin del programa concluyó en 1964 debido a las críticas por los abusos y, según algunos, esto aceleró la mecanización de la agricultura estadounidense. O sea, el trabajador mexicano en cuestión de agricultura hizo que la agricultura estadounidense se acelerara, que diera un gran paso hacia una producción y al mismo tiempo pues tuviera una mejor economía. Con su fin, la migración no desapareció. Con el fin del contrato, perdón, con el fin del programa Bracero, la economía, la migración no desapareció, al contrario, se transformó. Muchos ex braceros comenzaron a migrar de manera indocumentada o permanente, pues creando las primeras redes familiares en ciudades estadounidenses. Pasamos por el sexenio ahora de Luis Echeverría, que fue de 1970 a 1976. Básicamente Luis Echeverría buscó proyectar una imagen internacional progresista y reformista, pero su gobierno entonces tensionó, enfrentó tensiones más bien sociales, inflación y crecimiento y además endeudamiento. Durante estos años la migración a Estados Unidos aumentó notablemente. Entre 1970 y 1980 la población de origen mexicano de Estados Unidos se triplicó. De ahí pasamos al sexenio de José López Portillo, que fue de 1976 a 1982. López Portillo llegó al poder en medio de una crisis que pareció resolver con el descubrimiento del petróleo. Básicamente, bueno, durante algunos años México vivió una ilusión de abundancia, sin embargo, al final de su gobierno la economía colapsó nuevamente por la deuda y la devaluación. Las consecuencias fueron claras. El desempleo aumentó, la migración se disparó. Para 1980, más de 2 millones de mexicanos vivían ya en Estados Unidos. Era prácticamente una migración pues masiva y continua. De ahí pasamos al sexenio final, que es en este periodo que estamos abordando, que fue el sexenio de Miguel de la Madrid, de 1982 a 1988. El gobierno de Miguel de la Madrid inauguró la etapa de neoliberalismo en México. Las políticas de ajuste estructural, la reducción del gasto público y la apertura económica marcaron su sexenio básicamente. Aunque se buscaba modernizar la economía en la práctica, se agravaron la desigualdad y pues el desempleo. Durante los años 80, el número de mexicanos en Estados Unidos se duplicó, un poco más de 2 millones de mexicanos en 1980 o más de 4 millones y medio en 1990. Esto pues se duplicó, ¿no? La migración dejó de ser temporal, se volvió estructural, con familias completas establecidas en ciudades estadounidenses. Por otro lado, durante el sexenio de Miguel de la Madrid, el peso mexicano también sufrió una devaluación drástica provocada por la crisis de 1982 y la crisis de la deuda externa. Esto tras todo el periodo, todas las malas decisiones tomadas a lo largo de los sexenios anteriores. Aquí la devaluación, el dólar pasó aproximadamente de 28.80 a cerca eh, de 3.000 pesos en términos de los antiguos pesos, lo que resultaría como en una inflación anual y una pérdida de poder adquisitivo de casi el 70%. Al finalizar este periodo,
eh, ya con el programa Bracero pues caído, se creó la Ley de Reforma y Control de la Migración, IRCA, IRCA. Bueno, pues esto se puede referir a dos cosas. La Ley de Reforma y Control de la Migración de 1986, que básicamente en respuesta al programa Bracero que ya había terminado, buscó controlar la migración ilegal en Estados Unidos a través de la legalización de algunos indocumentados y la sanción a empleadores que contraten a inmigrantes no autorizados. A los, bueno, el objetivo central era controlar la migración ilegal en Estados Unidos y disminuir la llegada de inmigrantes sin documentos. Algunos de sus componentes clave fue la amnistía, que básicamente se traduce como la legalización aproximadamente de 2.3 millones de inmigrantes indocumentados que había estado en el país desde 1982, que fue cuando terminó el programa Bracero. Hubo sanciones, impuso sanciones a los empleadores que contrataban a sabiendas de que eran trabajadores indocumentados. eh, y bueno, pues básicamente la seguridad fronteriza aumentó, ¿no? La seguridad en las fronteras empezó a incrementar. Pues entre 1964 y 1988, que fue el periodo que abordamos, México pasó de un modelo económico cerrado y milagroso, no como el milagro mexicano, a uno abierto y neoliberal. Pero en todo ese recorrido la migración hacia Estados Unidos fue la constante. Pasó de ser temporal y laboral a convertirse en una estrategia estructural de millones de familias. Siguiendo, bueno, como retomamos a los primeros tres autores, por González Casanova podemos decir que la migración fue la respuesta de los sectores marginados a un sistema de desigualdad interna. Con Escalante Gonzalvo comprendemos que también transformó la cultura, las identidades y las aspiraciones mexicanas al ver que podíamos salir de México e inmigrar hacia un estado que estaba pues en desarrollo. Y con Easton entendemos que fue una salida del sistema político ante la incapacidad del gobierno mexicano pues de resolver estas demandas sociales, ¿no? O estos outputs como él los llamaba. Por tanto, pues la migración no fue solo un fenómeno económico, sino un reflejo de la forma en que México se transformó y se vinculó con su entorno internacional.